Buenos días. Qué gusto de verlos. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy vamos a estar leyendo una porción bíblica muy bonita, muy importante, y vamos a estar aprendiendo de los milagros de Jesús. Vamos a leer Mateo 15, 21 al 28, y dice así: ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Luego salió de Galilea y se dirigió al norte de la región de Tiro, y una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron, «nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Fui enviado a ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios». Y el pueblo de Israel, ella se acercó, lo adoró, le rogó una vez más: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen debajo de la mesa de sus amos». Y él le respondió: «Apreciada mujer», le dijo Jesús, «grande es tu fe, se le concede lo que pides». Y al instante la hija se sanó. Amén. Qué hermosa porción. ¿Y cuántas cosas vamos a aprender de esto? Bueno, es una mujer que se encuentra con Jesús y describe este encuentro. Ella sabía que él era Jesús, el Mesías, y le dijo, y le va hacia él clamando, gritando, sabiendo que solo en él iba a encontrar el milagro, y le dice que su hija está severamente poseída por un demonio. Pero Jesús al principio decide no expulsar el demonio. Jesús le dice a la mujer que su misión principal es venir a los hijos de Israel, usando una metáfora sobre las sobras de la mesa. Y la mujer persistió, y Jesús la alabó porque le dijo: «Grande es tu fe». Fue tanta la persistencia, los gritos, la fe que él halló en aquella mujer, que al final le dice: «Hija», y le dice que su hija será sana, y la hija se sanó instantáneamente. Entonces, en esta enseñanza, más que todo, él la hizo para sus discípulos, ya que Jesús se fue después de que le enseñó a sus discípulos a través de esto, porque ellos gritaban: «Quítanos esa mujer que grita, nos tiene desesperado con sus gritos». Pero el Señor les quiso dar una enseñanza. Aunque Él venía por los hijos de Israel, les quiso mostrar que Él venía por las ovejas perdidas de Israel. Y aunque el demonio había causado presión en su hija y daño, estaba enferma, afligida en alguna cosa, una vez que el demonio se fue, porque Jesús lo reprendió, la aflicción desapareció por completo de su vida. ¿Sabían ustedes a qué vino Jesús? Bueno, la palabra dice en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea», en Jesús, «no se pierda, mas tenga vida eterna». Amén. La mujer cananea reconoció al Mesías y alcanzó la misericordia de Dios para que su hija fuera sanada. Entonces vamos a mirar en esta parte de la Biblia cómo obtener un milagro. Dice la palabra en Juan 1, 11, 12: «A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Mire, la mujer cananea pudo reconocer al Mesías,
Y eso es, ese reconocimiento, ese clamor alcanzó su misericordia. La palabra de Juan dice que a todo aquel, ¿qué quiere decir? Que Jesús vino a salvar a todas las personas. Vino primero a su pueblo, al pueblo de Israel, pero ellos lo rechazaron. Ese era el plan de Dios. Primero les dio la oportunidad al pueblo de Israel. Eligió a ese pueblo para darles el Mesías, que fuera el primero, pero ellos rechazaron a Jesús. Amén. Y ahí lo comprobamos en Juan 1, 11, 12. Hoy veremos cuáles son esos pasos para obtener un verdadero milagro a través de la vida de esta mujer. Lo primero que yo encuentro de estos pasos para obtener un milagro es la fe que lleva al milagro. Hay una fe que Dios espera que conecte con Él para que venga el milagro. ¿Qué es la fe? Veamos qué dice Hebreos 11:1. Dice que la fe es la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que usted no ve, ni siente, ni palpa. Pero usted tiene la certeza de que Dios lo puede hacer. La fe es como el amor. El amor no se demuestra solo con palabras, sino con acciones, con hechos. Santiago 2:18 dice, en Nueva Traducción Viviente: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Miren, si tú dices que tienes fe, pero no tienes acciones de fe que correspondan a tus palabras de fe, tu ánimo, tengo fe, pero no tengo el ánimo que da la fe, entonces mi fe está muerta, está sola. El silencio de Dios también, en el momento para obtener el milagro. Encontramos en Mateo 15:23, pero Jesús no le contestó ni una sola palabra a la mujer. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, nos está molestando con su clamor. Jesús la aprobó con su silencio. Jesús no respondió y lo hizo por los apóstoles y por ella. Dos propósitos, un doble propósito cuando él cayó. La forma en la que los apóstoles vieron a aquella mujer fue una forma de rechazo, ¿cierto? Ellos querían que ella se fuera. Jesús reforzó en el silencio y con lo que contestó la mala intención de sus discípulos al decir, cuando él dijo, fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. A eso lo envió Dios. Muchas veces estamos en un momento de prueba, donde esperamos un milagro y Dios no responde cuando nosotros queremos que responda. Está en silencio, pero debemos tener la certeza. Él está conmigo, Él está obrando. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero Dios quiere que tú tengas esa fe, ese ánimo que nadie nos puede robar, que solo da la fe en su palabra y en Dios. Más adelante en el siguiente versículo vemos la perseverancia de esta mujer. Jesús aprecia la persistencia, ser perseverante, persistente. Aprecia a las personas como la mujer cananea, cuya fe era lo suficientemente perseverante, fuerte, para no rendirse. Fue tal su fe que no se rindió, aunque el mismo Jesús en su cara le estaba diciendo no en silencio, y también le dijo que primero eran los hijos de Israel. Con todas sus fuerzas, ella llamó a las puertas de Dios o a las puertas de Jesús, y así no fuera atendida, no se rindió. Y eso es lo que el Señor espera de ti y de mí, que con todas nuestras fuerzas llamemos, porque Él dice que el que toca, la puerta se le abrirá. A esas puertas de Dios. Y si vemos que en ese momento no somos atendidos, Dios es soberano, pero no debemos rendirnos. Puede ser que tú no entiendas la razón del silencio de Dios, pero yo te aseguro que el Señor está con nosotros. Desde que Él mora en nuestra vida, Él está a nuestro lado. Por donde yo voy, Él me protege. Amén.
El primer paso entonces fue la fe tan grande que tuvo esta mujer. Lo segundo que yo veo es que ella se humilló. Debe haber humillación para un milagro. ¿Y qué es la humillación? Un corazón contrito y humillado, clave para recibir el milagro. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miren, David clamó a Dios con un corazón contrito y humillado y pidió que la sangre de Cristo lo limpiara, lo protegiera, lo cubriera. Esa sangre del Cordero inmolado de Dios, que tiene poder, que tiene vida, que actuó en un pasado, en este presente y en el futuro. Siempre la sangre de Jesús tiene ese poder. Por lo tanto, tener un corazón contrito significa reconocer mis pecados. Quizás tú has tenido temor, has permitido, le has oído más al temor que te habla que a la palabra, lo que el Señor te dice. Significa que yo pueda ser humilde para seguir siendo transformado, reconociendo mis temores, mi pecado, mi falta de fe, mi falta de confianza en el Señor. Yo necesito ser transformado o cambiado. En esta semana el pastor nos daba una charla y él decía cómo el quebrantamiento nos lleva a niveles de fe. Y a veces, ¿por qué tanta prueba en la vida de un cristiano? Porque el Señor necesita llevarnos de nivel a nivel y Él usa la prueba para fortalecernos. Es la puerta abierta hacia la fe, hacia nuevos pasos, a ser fortalecidos. Significa también, contrito y humillado, significa tocar fondo y darse cuenta que Dios es el único que puede cambiar las cosas. Él es la autoridad máxima. No importa lo que un médico haya dicho, sobre ese dictamen está el dictamen del Todopoderoso, del Dios de poder, el Dios que mandó a Jesús, la sangre que derramó Jesús para sanar tu vida. Amén. Entonces, ser abatido, ser quebrantado es un prerequisito para la sanidad, ser perdonado y ser transformado. Tercer punto que yo encuentro: perseverar ante todo obstáculo. Mateo 15:25-28 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y ella fue sanada en aquella hora. Miren, esta mujer solo, desesperada, sola, salió al encuentro de Jesús, del que podía hacer el milagro. Ella solo sabía hacer una cosa: gritar, pedir compasión para una hija que estaba oprimida, atada con un demonio, enferma. Y en su hogar, su vida era un infierno. ¿Cuánto dinero habría gastado en aquella hija para que su hija fuera libre? Pero de un corazón desgarrado brotó una súplica a Jesús, al Maestro: Señor, socórreme. Jesús le responde con una frialdad inesperada, porque Él tiene una vocación. Él vino con un propósito. Él se debía o se debe a las ovejas descarriadas, a las ovejas de Israel. Su misión era no meterse en un mundo pagano, sino primeramente salvar a Israel. Y le dice: no está bien echar los perros, lo que se le da a los hijos a los perros. Pero la frase es dura y la mujer no se ofende.
está segura de lo que ella le está pidiendo al Señor Jesucristo es bueno, y retoma su oración, su clamor, y le dice estas palabras admirables a Jesús: sí, Señor, tú tienes razón, pero yo creo que los perros pueden comer las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y de pronto estas palabras hacen que Jesús como que comprenda desde una nueva luz que esta mujer tiene razón en lo que dice, y lo que desea coincide con la voluntad de Dios. Dios no quiere ver sufrir a nadie. Conmovido y admirado le dice: mujer, grande, grande es tu fe, que se cumpla lo que tú deseas. Y en aquella hora fue sana. Y yo hoy les traigo un testimonio de perseverancia. Aquí tengo unos invitados, suban, bueno, por allá. Un testimonio de sanidad, de fe, de perseverancia, de humillación, de quebrantamiento. Bienvenidos, Claudia y Daniel. Ellos le van a contar a la iglesia, yo les voy a hacer unas preguntitas y ellos van a contar a la iglesia la prueba que pasaron. ¿Cómo llegó él de repente a sus vidas, Claudia? Buenos días. Fue así como dice, de repente, de la nada. Yo me sentí inflamada, como unos cólicos, sangrando. Y para contexto, pues yo no tengo matriz, no debía sangrar. Y un dolor intenso en el lado derecho, una quemazón, un dolor muy raro que yo no había sentido. Entonces, bueno, yo pido la cita, me envían a hacer una ecografía. Entonces, cuando voy a la ecografía, ¿qué tú? Sí, ahí para que tengan el contexto previo a buenos días a todos, Dios les bendiga inmensamente. Mi nombre es Daniel Mora, mi esposa es Claudia Milena Gil. Por la infinita misericordia de Dios pertenecemos alrededor de hace 13 años a la Misión Carismática Internacional de Barranquilla. Gracias al Señor por su infinita misericordia que nos trajo acá. Y tengo aquí, mis hijas se reían, tengo aquí estas billeticas porque el Espíritu Santo me toca muchísimo a mí en llanto, entonces ya vengo preparado, ¿no? Ya venía llorando desde que venía subiendo y no había subido. Pastor Andrés me conoce. Y por ahí hay varios integrantes de mis compañeros de trabajo y amigos y me conocen mucho en ese perfil. Entonces, mi esposa, como bien dice, le entregan ese primer orden de examen, ¿sí? Una ecografía. Una ecografía. Y vamos, ella se acuesta, entra el especialista y antes de cualquier dictamen, inmediatamente el Señor trae a mí algo que al final es hermoso, pero levante la mano quien quiere pasar por el horno de fuego. Nadie va a levantar la mano. El Señor trae a mí una imagen y el Espíritu Santo conoce nuestro corazón, de una palabra que marcó mi vida y sigue tocando mi corazón inmensamente, y esa palabra está en el libro de Daniel 3, del verso 19 al 27, cuando 3 varones de Dios están danzando junto al Señor en el horno de fuego. Voy a leerlo rápidamente. Dice la palabra Daniel 3, 19, 27, para que entiendan un poco el contexto. Entonces Nabucodonosor, que era un rey que quería obligar al pueblo de Dios a postrarse delante de dioses extraños, ¿verdad? Ese era Nabucodonosor, un rey maligno, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Cedrac, Mesach y Abednego, que eran hijos fervientes del Dios verdadero, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Por qué? Porque él dictó un edicto que decía: el que no adore a mis dioses va a ser lanzado al horno de fuego. Y dentro del pueblo del cual era rey él, estaba el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no quería postrarse delante de dioses ajenos. Por eso decía: van al horno de fuego estos 3 varones. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Cedrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho,
la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a estos 3 varones. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el horno de fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Yo no tuve el valor de decirle a mi esposa allí lo que el Señor me había mostrado, porque nadie quiere pasar por el horno de fuego, más allá de que la promesa sea hermosa, más allá de que Dios te diga no te preocupes, ¿sí? Yo me guardé eso en su momento y seguimos todo el proceso. Bueno, sí, entonces me hacen la ecografía y el doctor de una vez con una cara así todo preocupado, todo se le notaba, salió corriendo, me dijo: tienes que hacerte una resonancia magnética urgente. Bueno, entonces ahí empezó el proceso, me hicieron la resonancia magnética. Cuando salen los resultados, yo hablo con la ginecóloga porque no había cita, entonces yo la llamo y le pido el favor, tengo unos resultados y me inquietan mucho. Entonces ella me dijo: bueno, mándamelos por WhatsApp y yo los miro. Cuando yo se los mando, ella inmediatamente me contesta: ya te llamo. Ya. Y me llama y me dice: te vas ahora mismo para donde el oncólogo, ya te conseguí cita. O sea, ella misma movió porque era urgente, entonces te vas hoy mismo para donde el oncólogo a las 4 de la tarde, está la dirección. Bueno, llegamos allá y entonces él empieza a leer los exámenes y me empieza a hacer preguntas que no sabía ni que tenían relación, porque bueno, ya me habían dicho que había un tumor muy grande en el ovario. Entonces, pero pensé que solo era eso. Cuando llego allá, él empieza a hacerme otras preguntas, me dice: ¿tú has tenido cistitis? Y yo le dije: sí, hace como un mes. ¿Has tenido diarreas? Y yo: sí, tengo como 2 semanas que todo lo que como me cae mal, no sé. ¿Te has sentido el abdomen que te haya crecido? Y yo le dije: pues sí, la ropa me queda apretada, pero pensé que estaba un poquito gorda. Y cuando él me dice: esto es porque aquí sale que hay una carcinomatosis peritoneal, que es que ya todo está regado en los intestinos, que tienes cáncer de ovario y que ya está invadido, que entonces, bueno, me envía también otro examen corriendo, todo era corriendo, donde yo llegaba, eso las citas las apartaban entre ellos mismos y, o sea, uno se asusta mucho. Entonces me manda una ecografía que es para medir que el nivel de malignidad, que va de 1 a 5, y el doctor, mira, es el nivel más alto, es el 5 porque está en el ovario. Incluso él cogía y me decía: mira, aquí está el cuello de la matriz, que ese me lo habían dejado. Entonces tocaba el cuello, está limpio, está sano, y tocaba el ovario, dijo: ahí está en el ovario, una masa sólida muy grande. Oh, mi amor, ese fue, para explicarles un poco en detalle, el 4.º examen que le realizaron. Sí, exacto. Eso fue previo, 3 días previos a la operación de carácter urgente. En los 3 anteriores había ratificado lo que el doctor había dicho. En el 4.º quería ver el nivel, recuerden, bueno, eso va del 1 al 5, siendo el 1 el más suave, entre comillas, y el 5 el diagnóstico más duro. Y él nos decía eso, incluso nos mostraba la imagen y decía: mira, yo muevo el cuello de la matriz y está libre. Si estuviese en el cuello de la matriz, yo te podría dar nivel 1. Pero como lastimosamente está en el ovario el tumor, y aquí te lo muestro, tengo que darte nivel 5. Sin embargo, nos dijo: confiemos en Dios que nos sorprenda en la operación. ¿Sí? Bueno. Pero para colocarles el contexto, en los 4 exámenes y en el último que definía el nivel del tumor o del cáncer de ovario, estaban ratificando el diagnóstico que el doctor en el primer examen había dado. Sí, los 4 exámenes mostraron el tumor en el ovario derecho y pues mi dolor era en el ovario derecho, era un dolor intenso, ahí penetrante que me quemaba. Bueno, entonces ya él dice: hay que hacer la cirugía urgente, no da mucha esperanza, porque él lo que me dice es: vamos a abrir para tratar de limpiar, tratar de bajar ese R5 a lo menos que se pueda. Si no se puede hacer a 1 o 2, pero vamos a limpiar. Me dice que la cirugía es grande,
que necesita un equipo médico, que no lo puede hacer él solo, que necesita otro oncólogo, otro ginecólogo, bueno, como 4 doctores. Yo le pregunto si es riesgosa, si es dolorosa, y él todo sí me dice sí, es dolorosa. El tamaño me dice empezamos del ombligo para abajo y dependiendo si hay que subir del ombligo para arriba lo que encontremos. Y salimos con ese diagnóstico derrotados, devastados. O sea, sale uno sin fuerzas, que se le acaba como todo, o sea, en un momento, porque eso fue así de repente. ¿Qué fue lo primero que ustedes hicieron al enterarse de esta noticia? Buscar a los pastores. O sea, ese día veníamos en el carro, que no podíamos. Y entonces llamamos a los pastores Andrés Adela, a pastor Edgar y a la pastora Luz Marina, y ahí, o sea, el apoyo de ellos fue el que me levantó. Por lo menos yo sentía de verdad que no tenían las fuerzas físicas, o sea, como los brazos, las piernas, sin fuerza, nada. Y esa noche que nos quedamos hasta medianoche ahí, que ellos me ministraron, orando, me dio hasta hambre, o sea, me volvió la fe, porque la administración. Bueno, pastora, ¿cambió su oración en el día malo, Daniel? A la pregunta que hacía, ya la respondo la siguiente, pastora, con el permiso suyo. Para detallar un poco a toda la iglesia, porque de pronto los que hicimos parte del proceso la tienen claro, pero ese día salimos, como dice Claudia, devastados de esa cita. Yo le decía a los pastores Edgar y Luz Marina, al pastor Andrés y a la pastora Adela, totalmente quebrados. 2 hermosas niñas, uno piensa en las 2 hermosas niñas que tiene. Ella es mi primer y único amor, yo pensaba en mi primer y único amor, era durísimo, duro. Pero yo recuerdo en ese momento algo que el Espíritu Santo empieza a hablarte, ¿no? Empieza a hablarte y te recuerda una palabra que te dio hace muchísimos años, donde te decía: cuando tengas un gigante enfrente, busca a los David, busca a los que sepan matar Goliat. No te cobijes en el diagnóstico, no te cobijes en lo que dice el mundo, en lo que dice el vecino. Cobíjate en aquellos que saben matar leones, osos, gigantes. Ustedes conocen la historia de David. Inmediatamente, por supuesto, nos comunicamos con los pastores Edgar y Luz Marina, que inmediatamente empezaron a orar, y llamé a mi gran amigo, a mi pastor Andrés, y inmediatamente me dijo: ya pastor, vente inmediatamente para el apartamento. Como siempre, un corazón conforme al corazón del Señor nos recibió. Fue una noche junto con la pastora Adela, que llegó después, de un quebrantamiento como nunca delante de Dios, un quebrantamiento tremendo. Oramos, nos derramamos, le entregamos todo a Dios, lo dejamos en su voluntad, y ahí empezó el milagro, pastora. Ahí empezó el milagro. Cuando el Señor nos permitió ese espacio, ahí empezó el milagro. A la pregunta que hacía, pastora, disculpe, la tercera. ¿Cambió tu oración en el día malo? Sí, me parece, mi amor, a inicio. En lo personal sí, porque, y lo hablábamos mucho con Claudia, dejamos de fijarnos en el diagnóstico y empezamos a colocar los ojos en la promesa, en Dios. Muy bien. Más allá de que el diagnóstico 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 dijese lo contrario, era la promesa de Dios por la cual vivíamos. Como ustedes bien lo dicen, esa oración, como lo dice mi esposa, nos alimentaba, nos fortalecía. Sentimos como toda la iglesia, incluso todo el equipo de 12, en una noche aquí, recuerdo ustedes, las damas en el segundo piso, nosotros abajo, cómo el Señor obró y nos fortaleció en medio de todo, y cambió nuestra oración, y cambió nuestro sentir. Y usted ha hablado ahorita de la fe, y la fe, dice la palabra, que es don de Dios, y sentimos cómo ese don de Dios se avivó en nuestros corazones y cambió nuestra oración. No sé, mi amor, si tienes algo que decir. ¿Qué cambió en ustedes como familia? Pues más entrega, primeramente, más confianza en el Señor, dejarle todo al Señor, y como decía Daniel, o sea, es un momento que, o sea, uno no puede hacer nada humanamente, no, ni que la mejor medicina, ni nada, solo vivir de la promesa. Yo escuchaba mucho esas prédicas y se lo decía a mi esposo, o sea, una cosa es uno escucharla y dice, ay, sí, que la promesa lo sostuvo, que la promesa, pero es que aquí es literalmente solo ver la promesa y no ver nada de ese diagnóstico, de todo lo que decían, porque
el diagnóstico, o sea, me decían que eso subía, me revisaban los órganos hasta el tórax, entonces toda esa impresión y ya era no mirar eso y solamente mirar las promesas que teníamos. Pastora, esa pregunta, yo creo que el Señor transformó nuestro hogar a un hogar integral en Cristo, a un altar familiar, ¿sí? Un hogar donde el centro empezó a ser Él y solo Él. Sí. Un hogar donde no importaba el entorno desde ningún punto de vista, sino Él, su palabra, sus promesas, su dirección, ver cómo el Espíritu Santo nos hablaba en visiones, en sueños, sentir la fortaleza de la iglesia. Yo creo que el cambio, y lo estamos viviendo como hogar, mi familia lo ha visto, incluso algunos compañeros que están aquí de la empresa lo han visto y me lo han dicho, ha sido tremendo. Y desde allí transformó el hogar nuestro Padre Celestial, que nos levantó como un hogar sacerdotal. Para mí lo puedo resumir allí. ¿Qué armas espirituales usaron? La palabra, bueno, la oración, la palabra. Yo tenía una promesa y, bueno, varias. Ay, comparte la promesa que el Señor le había dado a ella hace 8 años. Por eso, pero no pensé que la iba a necesitar de esta manera. Imagínense ustedes para que tengan sus promesas subrayadas en su Biblia, porque ustedes no saben cuándo las van a tener que usar. Sí, cuando la pastora me dice, desempolva las promesas, yo me acordé de una que tenía, dice Job 5:26, dice la palabra, vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Entonces, aquí dice clarito, vendrás en la vejez a la sepultura. Entonces yo decía, es de viejita, no es ahora que me voy a morir. a esa pregunta, y de vejez física, no solo espiritual. Sí, sí. Y la otra que me dio la pastora Luz Marina, esa también, que decía, no moriré, sino que viviré para contar las obras del para Señor. Contar las obras del Señor. Bueno, esas dos promesas era cuando las declaraba, y un montón, porque el Señor en ese momento nos fue dando todos los días a mis hijas, a mi esposo, y a mí nos daba promesas y promesas, y bueno, ahí nos pegamos de la promesa, de la oración. Mi esposo fue el soporte, yo lo veía orando, ayunando, y bueno. ¿Y cuando les dije, bueno? Pastora, en relación a la pregunta que hacía, para ahondarla un poquito, como lo decía, se nos volvió pastor. El Señor quería que fuera un pastor. Oración, ayuno, intercesión, algo muy hermoso, y otra arma que el Señor nos da es la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Cuando andamos en el Espíritu. Y aquí hay algo hermoso que contar. 4 días antes me dijiste, el dolor se fue. El dolor, el dolor que estaba impregnado en el lado derecho, que era como si me pullaran, como que me quemaran, lo dejé de sentir. Amén. Y le dije a mi esposo, no siento el dolor aquí derecho, siento inflamada y eso, pero no me lo siento. Y él me decía, ya está sana, ya Dios está haciendo el milagro. Ya Dios hizo el milagro, Dios hizo el milagro. 2 días antes de la operación, en un sueño, y miren lo hermoso de esto, a pesar de que esto no se lo dijimos a la iglesia, más adelante les vamos a contar cómo la iglesia exactamente está orando por lo mismo. En esa revelación 2 días antes, creo que fue el día jueves Sí. Jueves 18, si no estoy mal, sí, jueves 18, yo me levanto y cierro los ojos otra vez y veo como vi la primera revelación del horno de fuego, veo cómo el Señor me muestra que absorbe del cuerpo de mi esposa lo que había regado, como decía el diagnóstico 1, 2, 3, 4 y 5, y que lo encapsulaba como en ustedes conocen el material del látex, ¿verdad? El guante de látex que es transparente, lo encapsulaba, y él me decía, está dentro de 3. Yo le dije a mi esposa, mi amor, el Señor me acabó de mostrar esto, está totalmente sana. Ya él recogió todo eso y lo encapsuló. Pero yo me quedé, ¿qué será ese 3? Le pregunté al Espíritu Santo ese día en la tarde, el Espíritu Santo me dijo, cabezón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Inmediatamente me lo dijo, bueno, está dentro del poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo día, mi esposa me dice en la mañana, mi amor, la diarrea se me fue. Inmediatamente, como a las 2 horas, 10 de la mañana. Sí. Me acabé de levantar y me puse totalmente normal. Yo le dije, mi amor, te acabo de dar
un diagnóstico de parte de Dios, Dios lo refuerza con esta situación física, el milagro ya está. Vamos con esa confianza a la operación, pastora. Y el última arma, y creo que de las más importantes, si no la más importante, es la palabra. Y si me da 2 minuticos, leo algunas de las palabras que Dios nos dio en medio de todo este proceso, que nos daba día a día, ¿verdad? Hasta que se habla. No, la resumí porque eran largotas, pero las resumí así. Entonces dice el Señor en el libro de Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 31, 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el Salmo 107 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amén. Envió su palabra y los sanó. Amén. Y los libró de su ruina. Amén. Amén. Y el día 20, maravilloso, Dios conoce los tiempos y en el tiempo perfecto envía incluso su palabra. El día 20 de abril, sábado, fue la operación, ¿sí? Y nos regala la historia hermosa de David y Goliat en el libro de Primera de Samuel, versos 17. Voy a leer los versos solo 40, 45, 46 y 47 para que tengan un contexto. Y tomó su cayado en su mano, refiriéndose a David, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, o con enfermedad, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando el enemigo se levanta en tu contra, provoca a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos y a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sobre toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en sus manos. Cada palabra que Dios nos da es una piedra para derribar a Goliat, para derribar la enfermedad. Y miren la hermosa piedra que nos dio el día 20, Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, empezamos a orar ese día 20 en la iglesia, aunque por causalidad, no por casualidad, por causalidad de Dios, ese día exactamente fue un encuentro que se realizó en la iglesia en cierta finca, y todo el liderazgo estaba volcado hacia allá, pero todo el liderazgo nos estaba apoyando. Llamadas, palabras de oración de los pastores, aquí estamos orando, intercediendo, y yo no sabía exactamente por qué estaba orando, intercediendo. Pero mi oración, la pastora decía ahorita, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en medio de esa oración que hacíamos nuestras hijas, mi madre, mi suegra, Daniel y toda la iglesia, ¿sí? En esa sala de espera, yo visionaba cómo salía el doctor y me decía, acérquese, mijo, que le tengo que contar exactamente lo que me contó. Ya le puedo decir que me contó. Yo veía exactamente eso, una y otra vez. Sale el doctor y me dice, Daniel, un familiar. Sigue Daniel, yo entré llorando, pero llorando, ¿saben por qué? Porque yo no veía el rostro del médico, yo veía el rostro de Jesús hablándome allí, y me dice exactamente por lo que veníamos orando. Me dice,
Daniel, siéntate tranquilo, todo está bien. Buenas noticias. Mira, todo lo que veíamos dentro no está. No existe ninguna calcinomatosis. Lo que vimos en las imágenes no está. Incluso llamó a su oncólogo amigo de la parte superior del abdomen y estaban sorprendidos. Te muestro las imágenes, me mostró la imagen número 1. Imagen número 2, la imagen que mostraba que estaba en el ovario no está. Mira, los ovarios están perfectos, incluso no los tocamos. ¿Por qué voy a tocar ovarios de una mujer tan joven si están perfectos? Y la masa estaba adherida a lo que dijo el último examen, que no estaba adherida y que nos mostraban presionando el estómago de mi esposa. Estaba adherida al cuello de la matriz, solo retiramos el cuello de la matriz. Y algo que no hace un médico, pero lo hizo en ese momento, porque así visionábamos el milagro. Porque esperar luego el diagnóstico de la patología, ¿verdad? El resultado de la patología. Y nos dijo, mira, por mis años de experiencia, yo te tengo que decir que eso es benigno. Por mera legalidad, envié 3 muestras a patología, pero eso es benigno. Y para la gloria de Dios, el día... Hace como 3 días. Hace como 3 días nos entregaron todos los exámenes. Imagínense cuál fue la respuesta de Dios. Benigno. Dios nos dijo totalmente benigno para la gloria del Señor. Ese es el Dios bueno a quien servimos, el Dios bueno en quien creemos. Y la fe produce milagros. El clamor, la humillación, el reconocer y el perseverar. Mire cuánto perseveraron. La visualización. Eso, Tenemos pastora, la promesa. Iba a decir eso, la visualización. Antes de entrar a la cirugía, con mucho susto, porque uno no sabía qué iba a pasar en la cirugía, yo le decía a mi esposo, yo le decía que él está cumpliendo años hoy. Yo le decía, bueno, que de regalo Dios nos permita estar ese día que cae domingo, estar dando el testimonio. Y aquí estamos dando testimonio. Tremendo regalo de parte de Dios. Dios. Ya que no pida más regalo. Dígame si Cristo no nos ama, tremendo regalo. Pastora, y de mi parte, qué pena para cerrar de mi parte. Tranquilo, Para cerrar de mi parte. Se nos volvió pastor. Miren, con este ¿se quebrado. recuerdan que todo inició con la visión de Daniel 3 en el horno de fuego, verdad? Y cuando iniciamos todo el proceso con los pastores y nos acercamos al pastor Andrés y a la pastora Adela, el Señor cambió el pensamiento del por qué a mí, por qué otra vez, por qué a mí, al para qué. Por eso les digo que allí inició el milagro. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Y él me respondió en el mismo libro de Daniel, que yo no lo sabía. Finalizando dice lo siguiente, versos 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, Nabucodonosor, perseguidor del pueblo de Dios, que quería lanzarnos a todos al horno de fuego, dice lo siguiente. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que al Dios que adoramos acá. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia en contra de nosotros, el pueblo de Dios, en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Un aplauso para Dios, por favor, por esta palabra ¡Aleluya! tremenda. Gloria a Dios. Nos alegramos. Gracias a Dios y todo el apoyo, porque de verdad que cada palabra, cada oración, o sea, uno siente que lo levantan, que está como cuidado, protegido. Bajo la cobertura. La cobertura. Sí. Bueno, y ahora vamos a aprender ya por último, ¿qué dice Dios de las enfermedades? Gracias por su testimonio, que nos trae alegría, claridad y mayor fe para confiar en ese Dios que todo lo puede hacer. Bueno, ¿qué dice Dios de las enfermedades? Satanás es el autor de la enfermedad, dolencia, aflicción. Miren, cada enfermedad tiene una vida, un microbio la hace funcionar. Aquella mala vida, o es decir, el microbio malo,
destruye, viene para destruir, puesta por Satanás para destruir y matar la vida de un ser humano, o sea, el espíritu de enfermedad. Así es la enfermedad. Principia con un microbio, una vida mala, ¿cierto? Satanás la envía para vivir y poseer el cuerpo de una persona, de un ser humano, destruirlo, desanimarlo, desalentarlo. Ese espíritu de enfermedad vive en el cuerpo llevando a cabo su obra de destrucción en el cuerpo humano. La enfermedad sigue viviendo y lleva a cabo su obra destructiva, pero tan pronto el espíritu malo o vivo de vida mala que ha sido puesta en el cuerpo de un ser humano es echada fuera en el nombre de Jesús, el espíritu muere, se pudre en el proceso de la sanidad divina y tiene que dejar el cuerpo que ha querido tomar. Quiero decirles que Dios es el autor de la vida. La palabra en Lucas 10:18 dice: y les dijo Dios, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí nos entrega la autoridad del Señor, y sabiendo que debemos determinarnos a resistir las enfermedades y dolencias como quien resiste al diablo, porque el Señor dijo: os doy autoridad. Os doy ese poder, dice, porque veía caer a Satanás como un rayo del cielo. Les doy autoridad sobre toda fuerza maligna del enemigo. Y el Señor da una promesa al final y dice: y nada, nada, nada os dañará. Entonces, sabiendo esto, no podemos sufrir más las obras nefastas de Satanás en nuestro cuerpo. No lo podemos. La enfermedad proviene del diablo. Nosotros tenemos la potestad sobre la enfermedad, sobre Satanás, porque el Señor nos la dio. ¿Qué debemos hacer? Reprender al diablo del cuerpo que posee con enfermedad y echarlo fuera, ese espíritu de enfermedad. Las enfermedades tendrán que morir y los enfermos se sanarán. ¿Cuándo lo creen? Esa es la palabra de hoy. Nuestra autoridad sobre el diablo, sobre sus obras, las debemos ejercer en el nombre del Señor Jesucristo. Porque digo en primera de Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros, hijitos, contrito y humillado. Señor, hoy venimos a ti, te pedimos perdón. Si no hemos tenido la fe suficiente, si hemos flaqueado, vas a decirle: Señor, reconoce tu pecado, tu falta de confianza en la palabra. Dile: Señor, perdóname. Por favor, Señor, ayúdame a recordar, porque tú te deleitas en un corazón verdaderamente arrepentido. Señor, mira nuestros pecados de duda, incredulidad, incertidumbre, creer más a lo que dice un médico que a tu palabra. Perdónanos si no hemos estado, si hemos estado más en las redes sociales, si hemos estado más hablando con el amigo, con la amiga en el teléfono, antes que estar en tu palabra, aferrarnos a esas palabras y creerlas. Hoy dile: Señor, ayúdame a recordar mis pecados. Hoy te pedimos perdón. Hoy venimos con un corazón arrepentido, porque eso es lo que a ti te agrada, un corazón arrepentido, más
que sacrificios, que vicios, que buena conducta, Señor. Y hoy tú le vas a decir gracias, porque hoy me puedo acercar a ti, como lo hizo David, sin temor, y confesar mis transgresiones. Y hoy te doy gracias, porque tu misericordia es grande, tu gracia poderosa, y tú te extiendes esa misericordia a aquellos que anhelan, que desean ver tu justicia sobre el enemigo, Padre, aquel que ha querido venir a poner enfermedad. Pero hoy vas a mirar como aquella mujer cananea cuya fe fue suficientemente fuerte para no dejarla rendir. Dile: Señor, perdóname si he menguado en la fe. Perdóname, Señor, porque tu palabra dice en Proverbios 18:14 que el espíritu del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere conocimiento, y el oído de los sabios busca el conocimiento. Señor, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Pídele perdón, porque cuando se pierde el ánimo, el cuerpo sufre el dolor. Por lo tanto, hoy venimos a ti con un corazón contrito, humillado. Reconocemos que hemos perdido el ánimo, Señor, que hemos dado rienda suelta a pensamientos de temor, de enfermedad, de muerte, de angustia. Perdónanos, Señor, por dar lugar a la depresión. Hoy te pedimos perdón y pedimos, Señor, ser humildes, estar hoy aquí a tus pies, dispuestos a ser transformados, a cambiar. Señor, hemos tocado fondo, sí, y nos hemos dado cuenta que tú eres el único Dios que puede cambiar esto en nuestras vidas. Estoy siendo abatida, quebrantado. Es un prerequisito tuyo para ser sanada, pero confío en tu palabra. Clama hoy, levanta tu voz, clama al que te puede sanar, como aquella mujer clamó, porque creía el único que lo puede hacer. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mi hija. Di hoy: ten compasión de mí, de la enfermedad que tengo. Hoy levanta tu voz, porque Jesús fue flagelado para que tú no tengas que soportar el flagelo de la enfermedad. Una sola gota de la sangre del cuerpo de Jesús cae hoy sobre tu vida y destruye el poder de la enfermedad, la dolencia. Una sola gota de tu poder, Señor Jesús, es suficiente. Y hoy dile: Señor, como dijo en Lucas, yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. He aquí, hijos, hijas, os he dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza que ha tomado tu cuerpo del enemigo, y nada os dañará, porque mayor es el que está en tu vida que soy yo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido al enemigo, a la enfermedad, porque mayor es el que está en vosotros que el que quiere traer aflicción. Padre, y con toda la autoridad, dilo conmigo, toma autoridad ahora mismo. Padre, con toda la autoridad que tú me has dado, aplico la sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesucristo. Una sola gota que tiene poder en el pasado, en el presente y ahora en mi vida. Esa gota de sangre tiene poder. La aplico. Nombra la enfermedad sobre las personas que están enfermas, y declaro que la sangre poderosa de Jesús absorbe hoy, dilo, absorbe mi enfermedad de mi cuerpo, lo arranca de raíz, lo lleva a la cruz,
donde queda completamente destruido el asma, el autismo, la artritis, el cáncer, la bronquitis, las infecciones de oído, culebrilla, herpes sorte. A ti te hablamos. Déficit de atención, hiperactividad, trastorno en los músculos, enfermedades del corazón, enfermedades mentales, abuso de sustancias, diabetes. A ti te hablamos en el nombre poderoso de Jesús. Enfermedades respiratorias en el nombre poderoso de Jesús. Úlceras, gripas, toda enfermedad hoy viene a la cruz del Calvario. Jesucristo lo lleva allí en la cruz y las arranca de raíz. Mira, visualiza, sale de tu cuerpo. No puede tocar tu cuerpo. Y hoy ordenamos, lo reprendemos. La enfermedad, las infecciones las reprendemos y tienen que morir. Y los enfermos sanan. Las echamos fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos la palabra que dijo el Señor en Jeremías 30:17. Te restauraré la salud y sanaré tus heridas. En el nombre poderoso de Jesús, recibe hoy toda sanidad. Amén y amén.